Listo, ya comenzamos a grabar la tutoría del día de hoy, el tema. Entonces, el tema es el derecho colectivo. El derecho colectivo. Entonces les voy a dar 3 minuticos, por favor, hagan el ejercicio. No busquen en Google, en ningún buscador, por favor. Así les quede malo, pero equivóquense ustedes. Van a hacer una breve definición de lo que es el derecho colectivo. Antes de que me pregunten sobre la evaluación, ahora más rato, una vez que terminemos la tutoría, con mucho gusto, yo les doy a conocer rápidamente lo de la evaluación, con mucho gusto. Una vez que desarrollemos este tema de esta primera parte del derecho colectivo. Profe, en el foro No, en se el va a... foro, no vamos a escribir en el foro porque nos demoramos Sí. un poquito más. Escríbanlo allí en su cuaderno, normal, Ah, ok. donde tengan, donde tomen sus apuntes. Escríbanlo allí, ¿qué es el derecho colectivo? ¿Qué es lo que entienden por derecho colectivo? Repito, hagan el ejercicio, por favor. No busquen en Google en ninguna parte. Equivóquense, no importa que en este momento no les voy a calificar. 3 minuticos.
¿Listo? ¿Terminamos? No nos podemos demorar mucho. Alguien, por favor, que me lea su definición. ¿Qué entiende por derecho laboral colectivo? Profesor, yo coloqué grupo de personas que protegen sus derechos. Esa fue mi definición. Bueno, gracias Margalida por tu ayuda, pero no es muy amplia tu definición. Profe, No es muy amplia. Hay que indicar más elementos. A ver, Diana. bueno, yo coloqué o entiendo que el derecho colectivo es el derecho, valga la redundancia, que tiene todo empleado público o privado de pertenecer a alguna asociación sindical. Ya tú has indicado otras cositas más. A ver, ¿quién más? Yo escribí, es el que tienen las personas de asociarse libremente para reclamar en colectivo a través de sindicatos ante la empresa. Ok, Jimmy. A ver, ¿quién más? Ujú. ¿Quién más se atreve? Profe, yo escribí, A ver, Luis. estudia los derechos y deberes en colectivo o un grupo en general, como el derecho hospitalario, derechos sindicales, como el derecho de los trabajadores. Bueno, primero que todo, allí te corrijo de una vez, derecho hospitalario como tal, eso no existe. ¿Sí? No Ok, existe legalmente. Que haya normas de salud es diferente, pero como tú lo indicas allí, derecho hospitalario, eso no existe. ¿Ok? ok, Bueno, profesor, gracias. a ver quién más. Yo escribí normas de protección colectivas, eh, no solo para no solo individuales, sino para todos los profesionales y todos los todos los que trabajan en una compañía. Ajá. A ver, quiero escuchar una última. Yo, profe. A ver, Lorena. Bueno, para mi concepto, el derecho colectivo es la lucha en conjunto de varias personas para hacer valer los derechos, lo que busca es la igualdad de todas estas que le integran. Ajá. ¿Alguien más? Profe, regula la relación o conflictos del empleador con un grupo de empleados. Listo, gracias, Sandra. A ver quién más se anima. Bueno, entonces, por favor, terminamos, pues por el tiempo. De verdad que me gustaría seguir trabajando más sobre el tema del contrato laboral, pero tenemos que agotar este segundo temita, que es el de la parte colectiva, es decir, lo referente a los sindicatos. Entonces, para ello, tenemos que revisar el artículo 39 de la Constitución Política del 91, que es donde está el principio fundamental del derecho laboral colectivo. En su tenor literal dice: los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones. Cuando dice constituir es a conformar, ¿sí? El término legal de constituir es conformar o formar. Algunos hablan de crear también. Entonces, constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. Ojo con eso.
Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. Hasta allí el artículo 39, que es muy claro al establecer estos principios del derecho laboral colectivo. Ahora, ese artículo 39 que usted está leyendo, perdone, ¿es el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo o está en la Constitución? Es el artículo 39 de la Constitución. ¿Sí? Okay, es perfecto. el fundamento Gracias. legal. Sí. Es la columna vertebral del derecho colectivo. Ahora sí, podemos entrar a revisar lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo, referente a lo que son los sindicatos o el derecho colectivo del trabajo. Por favor, todos y todas, mentalmente en su código, si lo tienen allí, o un código en PDF virtual, no sé cómo lo tengan, lean mentalmente el artículo 353. Artículo 353. Listo. Léalo, por favor, Lorena. El artículo 353. Lorena. Un momento, profe. Un momento, profe. ¿Quién lo tenía por allí listico, por favor? Yo, bro. Yo lo tengo listo, profe. A ver, Laudi. Me salió. Sí, adelante, Laudi. Espere, profe, que se me salió. Ahora sí. Artículo 353, derechos de asociación. De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política, los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. Estos poseen el derecho de unirse o federarse entre sí. Segundo, las asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes a las normas de este título
y están sometidos a la inspección y vigilancia del gobierno en cuanto concierne al orden público. Los trabajadores y empleadores sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Ok, muy bien. Entonces ya vieron cómo el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 353 hace referencia al artículo 39 de la Constitución Política, porque allí ese artículo es el que marca la pauta para la Constitución, es decir, para la creación de los sindicatos de trabajadores. A su vez, escuchen muy bien porque ahora parece que no me estaban escuchando muy bien. Ahora les voy a leer el artículo 56 de la Constitución. Artículo 56 de nuestra Constitución Política del 91. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Se garantiza el derecho de huelga, menos, ese salvo significa menos o excepto, en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Entonces, los sindicatos, un mecanismo que tienen a su favor es el de declarar la huelga. Para los sindicatos, la huelga es un derecho fundamental. Pero hay que tener en cuenta, en su momento lo vamos a ver, no sé si alcancemos a verlo hoy o dentro de 15 días en la última tutoría, que para poder que la huelga sea legal, óigase bien, para poder que la huelga sea legal, tiene que cumplir todos los requisitos, todo el procedimiento para declararse que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Eso no es que hoy al sindicato de la empresa X le dio por declarar la huelga y ya mañana entraron en huelga. No, eso no es así. O como muchas veces uno escucha, los profesores del magisterio público entraron en huelga. Eso no se llama huelga. Que los estudiantes de la Universidad del Atlántico o los estudiantes de la Universidad del Caribe o los estudiantes de la Universidad de Cartagena entraron en huelga porque salieron por ahí a marchar o a tirar piedra, eso no es huelga. Entonces, por favor, allí les voy creando la inquietud, el interrogante acerca de qué es la huelga, en qué consiste el derecho de huelga. No les voy a dar la respuesta todavía, lo vamos a ver más rato o en su defecto dentro de 15 días en la última tutoría. Por favor, yo veo que hay 26 estudiantes conectados. Entonces, por favor, para que aprovechemos el tiempo, todos tengan abierto su código, sea el código en papel, el librito que tienen, o en su defecto el código virtual, es decir, en PDF o donde lo tengan por ahí el archivo del código. 30 segundos para eso, por favor, para que no se demoren, que vamos a trabajar con él. Como ya ustedes saben, estamos en la parte individual que trata acerca de las relaciones entre el empleador y el trabajador a través del negocio jurídico que se denomina contrato laboral. Esa es la parte individual del trabajo. Hoy vamos
o ya comenzamos a estudiar hoy la segunda parte del derecho laboral, que es el derecho colectivo, ¿sí? Que es la relación entre empleadores y sindicatos, o entre un empleador y un sindicato. Ahora cuando les dije que me indicaran la definición de qué era derecho colectivo, entonces ya les estoy respondiendo. El derecho colectivo son las normas jurídicas que tratan o rigen la relación entre empleadores y sindicatos. Normas jurídicas que rigen o establecen la relación entre empleadores y sindicatos, la forma en que se constituyen los sindicatos, los deberes y derechos de los sindicatos, igualmente los deberes y derechos de los empleadores frente a los sindicatos, y finalmente la forma de la negociación colectiva. ¿Cómo así que negociación colectiva? Pues se llama negociación colectiva al contrato que finalmente, fruto de esa negociación, firma el sindicato con su empleador y que es ley para las partes. Es o son las reglas tanto para los trabajadores asociados en el sindicato como para el empleador. A eso se refiere o de eso versa, de eso trata el derecho laboral colectivo. Bueno, muy bien. La metodología de trabajo para esta parte del derecho colectivo del trabajo no cambia. Vamos a seguir trabajando con base en pequeños casos. El primer caso que ustedes van a resolver: un grupo de 12 trabajadores de una empresa que están comprometidos con la situación laboral de sus compañeros y que participan con regularidad en los conflictos que se presentan de esta índole, se plantean la posibilidad de constituir un sindicato gremial. Preguntamos, ¿tienen derecho a hacerlo? ¿Están sometidos a alguna autorización previa? Entonces, para ello, por favor, ya leímos el artículo 353. Ahora vamos a leer el artículo 356. El artículo 356. Igualmente van a leer, a ver, el 356, van a leer el 359, vayan anotando allí, por favor. Vayan anotando allí. El 356, el 358, el 359 y el 361. ¿Listo? Y con base en la lectura de estos artículos, 356, 358, 359 y 361, van a resolver este casito y solo en 3 renglones, máximo en 3 renglones. A partir de este momento tienen 5 minuticos, por favor. 5 minuticos.
Listo, yo creo que ya es tiempo. Levante la manito, por favor. La persona que desee dar respuesta. Levante la manito. Yo veo que Diana tiene la manito arriba. No sé si la había dejado arriba. Luis Arnold ya también tiene la manito arriba, pero Diana era la primera. No sé si la había dejado arriba. A ver, Diana. Bueno, no escucho a Diana, entonces Luis Arnold, por favor. Sí, profe, en cuanto a la primera pregunta, Solo es este primer casito, ¿no? Que está dividido en dos preguntitas, máximo en 3 renglones. sí, correcto. En la parte que dice tienen derecho a hacerlo, pues entonces no tienen derecho a hacerlo, ya que según el Código Sustantivo de Trabajo, en su artículo 359, dice, abro comillas, todos sindicatos de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a 25 afiliados. Norma esta declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-201 de 2002. Ajá. Bueno, ya escuchamos. Y la siguiente preguntita, ¿están sometidos a alguna autorización previa? Aún no la tengo todavía, profesor. No la tienes. Profesor, buenas noches. A ver quién la tiene completita. Máximo en 3 renglones. Profesor, no están sometidos a ninguna autorización previa, ¿Por qué? puesto que Recuerda son de que libre. lo importante es la justificación, ¿no? A ver, lo importante es la justificación. ¿Cuál es la razón? A ver, alguien que me lo lea completito. ¿Tienen derecho a hacerlo? ¿Están sometidos a alguna autorización previa? Algo que me responda las dos preguntas, pero en un espacio muy breve. ¿Nadie lo tiene? Yo lo contesté así, profesor. A ver, Jimmy. No tienen derecho por no cumplir el mínimo requerido para tal fin, según el artículo 359. Y tampoco requieren autorización previa porque tienen el derecho de asociarse libremente, según el artículo 39 de la Constitución Política y el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo. Listo, sí, señor. Está bien. Vuélvalo a leer para que todos escuchen, por favor. No tienen derecho por no cumplir el mínimo requerido para tal fin, según el artículo 359 del Código Sustantivo de Trabajo, y no requieren autorización previa porque tienen el derecho de asociación libremente, según el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo. Ok, esa respuesta está muy buena. Lo único que te faltaron fueron 2 palabritas. Efectivamente no tienen derecho a hacerlo porque no tienen el número mínimo requerido por la ley. Pero te hacen falta 2 o 3 palabritas. Y si lo tuvieran, ¿sí? Si tuvieran el derecho, no requerirían ningún tipo de autorización previa. ¿Sí soy claro? Sí, señor. Ok, bueno. Muy bien, miren que ya vamos por el ejemplo para todos y todas, por favor. Hay 25 conectados en este momento. Por favor, profesor, hagan el ejercicio porque aquí nos estamos entrenando para ello. ¿Sí? ¿Qué me dices? Profesor, mire, el ejercicio dice que esas 12 personas se plantean la posibilidad de constituir
un sindicato gremial. Sí. Yo, en cambio, lo había planteado de que ellos tenían la intención, dice aquí la posibilidad de constituir un sindicato gremial. Son 12 personas, Sí. pero no dice, como al igual está hablando de que tiene compañeros, para mí no es claro que no, o sea, que no esté ahí mismo implícito que ellos son 12, pero de que en el momento de asociarse, pues tengan reúnan a 25 compañeros. Para mí no es preciso están planteándose la posibilidad, ¿cuántos? 12 personas. ¿Quiénes se lo plantean? 12 personas. Pero en ningún momento dice que esas 12 personas no van a decirle a las 13 restantes o a 15 más para formar el sindicato, que debe tener mínimo 25 personas. Para mí el planteamiento no es tan preciso que no pueda yo pensarlo de otra forma. Listo, Luis. Así es que me encanta que ustedes piensen, porque como les decía hace un ratito, en la primera parte, cuando estuvimos trabajando los ejemplos hipotéticos de las horas, del cálculo de las horas, del tipo de horas laboradas, esto tiene diferentes interpretaciones y hay que tener en cuenta diversas variables. Luis, y me encanta que usted lo plantee desde esa perspectiva, siempre y cuando usted pueda justificar su respuesta. ¿Ok? De modo que Luis Arnold me dio su respuesta y es correcto. Ahora tú me das esta otra respuesta donde dices que, y efectivamente, el caso hipotético es abierto, siempre y cuando tú establezcas las variables de análisis, tal como lo hiciste. Son 12 trabajadores y podría ser que ellos sepan o tengan conocimiento de que son 25 y entonces posteriormente reúnan o inviten a otros compañeros. Esa también puede ser una interpretación, sí, señor, es correcto. Me alegra Gracias, me alegra que hagan el ejercicio, el examen, porque de eso se trata esto, de pensar, pero con argumentos. Por eso cuando me dicen simplemente, no tienen derecho a hacerlo, pero ¿por qué? O sí tienen derecho a hacerlo, ¿por qué? Allí es donde viene la justificación. Es bien interesante, bien importante eso. Muy bien, Luis. Por favor, ahora viene una preguntita que aunque no está allí en el caso, pero tenemos que resolverla. ¿Qué es eso de un sindicato gremial? A ver, ¿quién me dice qué es un sindicato gremial? Los puse, les pedí el favor que leyeran el artículo 356. Profe, pues, perdón, compañero, pues pues por lo que leí, pues se trata como de personas que se dedican como a la misma profesión, a la misma especialidad. Acláralo un poquito, por favor. Acláralo un poquito. Bueno, por la idea pues que leí, pues como le comenté, profe, compañeros, son personas un grupo de personas que se dedican a la misma profesión o a la misma especialidad, como que hacen lo mismo. Dame ejemplos, dame un ejemplito. Un ejemplo puede ser... Puede ser un ejemplo. Yo lo dije. Un ejemplo.
Ay, no, profe, no sé, me corchó. Profe, le dije, Profe, el sindicato de profesores, de docentes. Bueno, vamos a mirar a ver. profe, Ahora la ¿cuántos? cosa se pone buena porque no se trata de decir simplemente los nombres de acuerdo al artículo 356, la clasificación, sino que vamos a ver ejemplitos. A ver, entonces, ¿qué tal les parece si leemos completo el artículo 356 y de cada uno de esos tipos, esa clasificación de sindicatos, es decir, que son sindicatos de empresas, sindicatos de industria o por rama de actividad económica, sindicatos gremiales y sindicatos de oficios varios, colocamos un ejemplito de cada uno. Entonces, vamos a leer el 356 porque es bien importante. Los sindicatos de empresa están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución. Estos sindicatos son los más comunes, ¿no? La empresa X tiene un sindicato y en ese sindicato se afilian todos los que trabajan allí o gran parte de los que laboran. Desde la señora de los tintos hasta, a ver, no les puedo decir el más alto ejecutivo porque por allá, una vez que ustedes revisen el articulado, se van a dar cuenta que los trabajadores que representan al empleador, es decir, los de confianza y manejo, no tienen derecho a estar en las mesas directivas de los sindicatos. Sí tienen derecho a afiliarse, pero no pueden ocupar la mesa directiva, los puestos directivos de los sindicatos. B, los sindicatos de industria o por rama de actividad económica, si están formados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria o rama de la actividad económica. C, sindicatos gremiales, si están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad. Y D, sindicatos de oficios varios, si están formados por trabajadores de diversas profesiones, disímiles o inconexas. Estos sindicatos solo pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio en número mínimo requerido para formar uno gremial y solo mientras subsista esta circunstancia. Entonces, por favor, 3 minuticos para que piensen y demos un ejemplo de cada uno de estos sindicatos. 3 minuticos, no más. Rápidamente, por favor.
¿Listo? ¿Ya tenemos los ejemplos? Sí, señor. A ver, ¿por dónde quieres comenzar? Bueno, profesor, por el literal A de las empresas, si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan su servicio a una misma empresa o establecimiento o institución. Profesor, aquí se dan como los bancos. Por ejemplo, un banco particular, tengo entendido que es Popular y BVA, que tienen diferentes oficios dentro de estos bancos, cajeros, auxiliares de cuenta, y pertenecen al sindicato de estas empresas. Del Sigue. ¿Ok? Sí, sigue, por favor. Bueno, del literal B, tengo como ejemplo las asociaciones o los sindicatos de los azucareros. Por ejemplo, en el Valle, de varias industrias procesadoras de azúcar están unidas y tienen un sindicato. Y del literal C, los médicos. Ahí son diferentes médicos en diferentes, digamos así, hospitales, IPS, que ellos tienen una agremiación y no necesariamente pertenecen a la misma ciudad, pero están unidos por estos gremios. Y el literal B, profesor, sinceramente no lo entendí, pero no busqué el ejemplo. Ya. Ok. No te voy a dar todavía respuestas, pero vamos a escuchar otros y entonces sacamos las conclusiones, ¿vale? A ver quién más. Profe, podemos dar, bueno, propongo algo para que participemos todos, cada uno que dé un ejemplo de uno, ¿no? Sí, claro, ustedes saben que pueden participar, siempre les estoy dando el uso de la palabra, que levanten la manito. Ok, profe, yo le voy a dar un ejemplo de uno de los industriales, está FETRASalud, la Federación de Trabajadores de la Salud, pues Sí. ya que está formada con sindicatos de una misma industria o rama económica de la agricultura. A ver, ¿quién más me da ejemplitos? Yo tengo un ejemplo de cada uno. El de empresa, tengo el del sindicato del IMPEC, porque únicamente pueden pertenecer quienes pertenecen al IMPEC. Entonces, los que están en esta empresa únicamente se pueden sindicalizar. Tengo uno de industria o rama, que es AC, que es la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, porque en esta sí pueden pertenecer por rama de cualquier entidad financiera o de cualquier banco. Y tengo el gremial, uno muy conocido, que es la de taxistas, que es la del gremio de taxistas de Colombia. Ya, ajá. A ver, ¿quién más, por favor? ¿Quién más dijo yo? Profe, yo tengo Sintracarbón, que es el de empleados de trabajadores de la industria del carbón. Ese sería para el literal A. El literal B, tengo Sinaltrainal, que es el de trabajadores de la rama de los alimentos. Y en el literal C, el gremio puede ser la Sociedad Colombiana de Ingenieros Agrícolas, puede ser, por decir algo, o ingenieros civiles. Ajá. Listo. A ver, sigan levantando la manito. Yo les doy el uso de la palabra. A ver, Luis, Luis, Lorena. A medida que levanten la manito, yo les doy el uso de la palabra.
Bueno, profe, ¿Se literal. repitió? Bueno, profe, de literal B de industria tengo ANATO, que es la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo. Sí, Anato, ajá. A ver, Lorena. De los gremios tengo FECODE. Ya, ¿qué es FECODE? Federación Colombiana de Educadores. Ya, ok, bueno, listo. Bueno, entonces ustedes han dado diversos ejemplos con respecto a la clasificación de este artículo 356 que nos trae el artículo 356. Entonces vamos a comenzar en su orden. Los sindicatos de empresas, si están formados por individuos de varias profesiones, pero que laboran en una misma empresa. La mayoría de los sindicatos son de este tipo, los de empresa. Las empresas, generalmente, las grandes empresas, tienen su sindicato y entonces ustedes ven que normalmente estos sindicatos asumen o se nominan, se dan a conocer como sindicato de tal empresa. El ejemplo que daban por allí es válido, el de los bancos. Me hablaban que del Banco Popular, por ejemplo, ¿sí? Y el de cada uno de los bancos, perdón, pero visto individualmente. Ese sería válido. Pero también es válido este sindicato de los bancos porque recuerden que los sindicatos de la actividad bancaria, ellos se unen normalmente. Eso es muy fácil reconocerlos. Cuando usted va a una oficina de un banco, están los carteles, ¿no? Que dicen los sindicatos de tales bancos, estamos en pie de lucha, y entonces allí se dan cuenta. Y como esa literal C, los gremiales, nos dice si están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad, entonces sería válido. Por dar un ejemplo, aquí en Colombia, ustedes saben que el grupo Aval es el propietario de varios bancos. Entonces, cada uno de estos bancos que pertenece a la misma organización tiene su sindicato, pero en conjunto ellos de gremio como sindicato de bancos de actividad financiera se unen y forman igualmente o tienen conformados sindicatos gremiales. El ejemplo que me dieron hace un momento acerca de los profesores es otro tipo de sindicato, el de FECODE, en fin, y en cada departamento existe un sindicato que agremia a los profesores de las diferentes instituciones. Hablo de las instituciones públicas, ¿sí? Porque son escasos los sindicatos de instituciones privadas. Sobre todo de colegios, de universidades es un poquito más común, pero de colegios privados no es común. Lo más común son los sindicatos de los trabajadores, de los educadores públicos, y ellos están asociados en sus respectivos departamentos, igualmente en sus respectivas capitales. Tienen sus sindicatos, entonces estos son sindicatos gremiales. Y literal B, los sindicatos de industria o por rama de actividad económica, nos dice si están formados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad económica. Alguien me daba, por favor, el ejemplo del Cerrejón. ¿Quién era que me decía? Yo, profe, Sintracarbón. Sintracarbón, ajá, y ese lo dabas como ejemplo ¿de qué?
¿De qué tipo de sindicato? Del Cerrejón, de la empresa del Cerrejón. Ajá, pero ¿cuál de los 4 tipos de sindicatos? El literal B. Ajá, el de industria o por rama de actividad económica. Sí, señor, de igual manera sin alternal. Ya, eso es correcto, pues eso es más conocido allá en la costa. ¿Sí? Bueno, y hay uno que no es muy común, que es el del literal D, el de los oficios varios y están formados por trabajadores de diversas profesiones, disímiles o inconexas. Estos son un poquito exóticos. El término exótico significa que es un poco difícil de encontrar. A ver por qué. Porque, como lo dice claramente, el literal D tienen que cumplir con el requisito que no se pueda formar un sindicato gremial y que no haya el suficiente número de trabajadores de una misma actividad económica. Esto sucede, cuando sucede es en las partes, digamos que son urbanas, pero con muy poca cantidad de trabajadores, partes alejadas de los centros urbanos. Se da para poder que se cumpla ese requisito de que sean de varias profesiones. Y normalmente también este tipo de sindicatos, digamos que en la práctica no son tantos sindicatos, sino que son asociaciones sin ánimo de lucro que defienden, digamos, sus intereses, se hacen representar como gremio. Si ustedes miran en la internet, por ejemplo, van a encontrar que el sindicato de pescadores de tal parte, que el sindicato de trabajadores de la construcción de tal parte, así, de profesiones disímiles, pero son, repito, un poquito exóticos de encontrar. Uno de los compañeros me hablaba del sindicato de taxistas, creo que me lo asociaba a este literal. ¿Me corrige allí, por favor? ¿Quién era que me hablaba del sindicato de taxistas? No sé si era Jimmy o era Arnold, no sé. Yo, profesor, yo, Jimmy. Ajá, Jimmy, y tú me dabas el ejemplo de los taxistas, ¿como qué tipo de sindicato? Gremial. Ah, ya, como gremial, sí, señor, como gremial, eso es correcto. Pero fíjate que este gremio es mucho más urbano, porque precisamente en los centros urbanos con cierta población es que existen o se da esta posibilidad que existan estas empresas de servicios de servicio público, de transporte público, ¿no? Como son los taxis. No en toda parte hay empresas de taxis legalmente constituidas y que pertenezcan a un empleador como tal. Normalmente esta actividad de los taxis está representada en individuos, individualmente, en personas naturales que tienen taxis y entonces buscan trabajadores, y que inclusive la ley está obligando hoy en día a que les paguen sus prestaciones sociales, pero en realidad trabajan bajo la modalidad de contrato o a destajo. Por ejemplo, tienen que trabajar 12 horas y por 12 horas pagan X cantidad de dinero y no tienen derecho a seguridad social, nada de eso. Esa es una forma informal, si me permiten la expresión, es algo informal esta forma de laborar, la de los taxistas, pero lógicamente que si hay empresas de taxis legalmente constituidas y tienen sus sindicatos, por ejemplo aquí en Cali tenemos varias, en la capital de la República igualmente tenemos varias que están legalmente constituidas, y hay algunas empresas de taxis que, aunque no son las propietarias de los taxis, pero sí
figuran como agremiación de taxistas y los taxistas se afilian a ellas. Por ejemplo, aquí en Cali existe una muy conocida que es la de los 7 Cuatros y tienen su agremiación y son miles de taxis los que pertenecen allí, pero no como tal, no, esa empresa no pertenece a un trabajador como tal, sino que es una forma de organización entre ellos. Entonces, repito, no es una figura muy común la del literal de, y cuando se presenta, cuando se da, son de organizaciones que sí se formalizan, pero no son verdaderos sindicatos, sino que figuran como organizaciones sin ánimo de lucro y que defienden, se agremian precisamente para defender sus intereses, pero no tienen con quién celebrar un contrato como sería con una empresa legalmente constituida, es decir, a quién hacerle o presentarle un pliego de peticiones y luego pues elaborar todo lo que es el proceso de negociación colectiva y llegar hasta un contrato con el sindicato. Eso no se da, sino que, repito, son organizaciones sin ánimo de lucro. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué será que aquí en nuestro país los sindicatos están un poco, digamos, poco estimados e inclusive se escucha hablar de atentados contra líderes sindicales? ¿A qué se debe eso? Ya, lastimosamente en Colombia no existe una fuerte cultura sindical, ¿no? Es decir, una organización que defienda los intereses de los trabajadores bajo esta figura de agremiación, de sindicato. Y se han presentado, infortunadamente, muchos casos donde los sindicatos lo que han hecho es acabar con las empresas y también a raíz de manejos políticos y todo eso, dicen, porque a uno no le consta eso, que muchas organizaciones sindicales son infiltradas por activistas ilegales de organizaciones ilegales y que entonces se prestan para ello. Entonces eso les ha traído mala imagen, como un mal concepto en la sociedad colombiana. Pero legalmente los sindicatos inclusive están avalados por la Organización Internacional del Trabajo, que es una filial de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Y a nivel internacional sí tienen mucha fuerza porque existen diversos pactos en los cuales los diferentes países que los firman están en la obligación de aplicar y hacer cumplir las leyes sindicales y los derechos de los trabajadores. Y Colombia es uno de estos países. Colombia forma parte de la Organización Internacional del Trabajo. Todo esto lo encuentran ustedes en esa primera parte de nuestro curso que les dejé para que revisaran. La primera parte que yo les dejé allí, lo que es el derecho laboral internacional, lo que son las organizaciones que defienden la parte laboral internacional y lo interno, la legislación interna, en fin, de modo que esto es bien delicado y es muy buena tu pregunta porque pues los sindicatos han sido estigmatizados en nuestro medio por las razones que ya te he comentado, pero resulta que a nivel internacional existe toda una cultura y hay toda una serie de leyes internacionales que Colombia como Estado tiene que cumplir, está en la obligación de cumplir. Profesor, dime. Con este tema de los sindicatos en las empresas, yo trabajé
en una empresa hace mucho tiempo donde había un sindicato que es Atunes de Colombia, la empresa que empaca el atún Bancán. Y siempre me coquetearon para entrar a ese sindicato, pero yo que veía, a pesar que no tenía, de pronto, en esos tiempos era un muchacho, identificaba que había muchas pretensiones del sindicato. Había muchas pretensiones injustificadas. Sí. Y ese tema a mí, el tema sindical, yo pienso que aquí en Colombia, por lamentablemente, por tener violencia y tener esta cantidad de guerrillas, eso se mezcló y no se mezcló en el sentido que necesariamente tenían que ser o la guerrilla vinculada, no, sino que todo lo que es izquierda era guerrillero, digamos aquí, catalogado como guerrillero. Eso es una parte, pero yo que viví esa experiencia, yo vi mucha pretensión en el tema, y yo era un trabajador como ellos. Y nunca me quise vincular porque no compartía una cantidad de pretensión. Y sí, había de pronto un aumento, pero nunca quise pertenecer por la clase de pretensiones que ellos tenían en la empresa. Y casi la acaban. La empresa entró en problemas de veda, pero la rescató un inversionista holandés, pero casi la acaban. Esa es mi opinión sobre este tema. Ya, ok, sí. Aunque este tema es bien sensible, ¿no? Por lo que tú acabas de comentar, perdón. La actividad sindical en Colombia históricamente ha sido vista como de izquierda y lastimosamente las personas que dicen que son de izquierda son catalogados como guerrilleros y que infiltran a los sindicatos. Ese es como el imaginario popular que se tiene y por eso es que ha hecho, digamos que mala fama todo este trabajo de la organización sindical en Colombia e infortunadamente pues algunos sindicatos dicen han caído en esas prácticas y también igualmente dicen, porque a uno no le consta, han acabado con algunas empresas, pero hay otras empresas donde verdaderamente los sindicatos cumplen con su razón de ser, con su objetivo, porque los sindicatos son organizaciones sin ánimo de lucro que tienen como meta la defensa de los intereses y de los derechos de los trabajadores, de acuerdo a los mínimos básicos establecidos por la ley laboral en Colombia. Entonces, las organizaciones sindicales que cumplen con estos requisitos, con estas metas, con estos objetivos legales, pues digamos que en términos generales son un apoyo para la propia empresa. Repito, siempre y cuando se comporten o direccionen su trabajo tal como lo establece la ley. El problema es cuando eso se sale de su hilo conductor y se cometen arbitrariedades. Entonces terminan cometiéndose arbitrariedades, no solamente de parte de los sindicatos, del sindicato como organización, sino también del empleador, que es su contraparte, visto desde el punto de vista legal. Esto es un tema que, repito, tiene mucho de largo y mucho de ancho. Pero pues es interesante la discusión, pero miren ustedes que es un tema legal y que pertenece a esta segunda fase o a esta segunda etapa del derecho laboral colombiano, que es el derecho colectivo, y a su vez el derecho colectivo, que es el derecho de asociación, tiene un respaldo, su fundamento es constitucional y a la vez tiene un respaldo internacional en derecho internacional.
del trabajo, en el derecho internacional del trabajo. Bueno, por Profe. favor, dime. Sí, con relación al ejercicio, donde dice que las 12 personas querían constituir un sindicato, o planeaban más bien, la pregunta mía es, dice de que deben estar formarse con mínimo 5 patronos independientes. En la realidad de una empresa, ¿cómo hacen los trabajadores para formar sindicatos? Porque yo no creo que los patronos estén dispuestos para decir, ok, yo estoy dispuesto. Lo mejor es conseguir 5. Habla de patronos independientes específicamente, tiene que ver con algún cargo en específico, los altos cargos. ¿A qué norma te refieres específicamente cuando hablas de los 5 patrones? ¿A qué artículo? Artículo 353. Ya, ok, vamos a revisar el 353. ¿En qué numeral? Sí, creo que es el 350. Ya miro. Creo que no es el 353, debe ser otro. Ya miro. $359, perdón. Sí, 359 dice. Todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a 25 afiliados y todo sindicato patronal no menos de 5 patronos independientes entre sí. Ya, ok. Mira que es muy importante hacer la diferencia aquí porque hay sindicatos de trabajadores y hay sindicatos de empleadores. ¿Sí me hago entender? O sea, no mezclados, sino que están separados. Ajá, lo más común son los sindicatos de trabajadores. Y los sindicatos de trabajadores, como ya lo vimos, por ley, para poder constituir un sindicato de trabajadores, se necesitan 25 afiliados. Pero resulta que también existen sindicatos de empleadores. O como el código, que ya sabes que el código utilizaba esa terminología vieja de mitad del siglo XX, por allá de 1950, que fue cuando se redactó este código, entonces hablaba de patrón. Entonces se necesitan mínimo 5 empleadores para conformar un sindicato de empleadores, un sindicato patronal, como lo llaman allí. Y pues la función de un sindicato de estos patronal o de empleadores, pues lógicamente es la de unirse para defender sus intereses, así como los trabajadores tienen derecho a constituir sus propios sindicatos, bien sea bajo la figura de empresa, de industria, gremial o de oficios varios, pues los empleadores bajo la figura de sindicato patronal también pueden unirse entre sí, mínimo 5, y constituir un sindicato, pero en este caso un sindicato patronal. No es muy usual que eso suceda, ¿sí? No es muy usual. Normalmente esta figura se da en los famosos gremios económicos. Ellos están asociados bajo la figura de los gremios económicos. Si ustedes ingresan a la página de los gremios económicos, yo no recuerdo en este momento, hace rato que no ingreso, pero no recuerdo en este momento cuántos son los gremios legalmente constituidos en Colombia. No recuerdo, pero eso fácilmente
ustedes lo pueden revisar, yo también lo voy a hacer luego cuando tenga un tiempito, ya que surge aquí el interrogante de cuántos son los gremios en Colombia. Y ellos allí están bajo esa figura de asociación sindical prácticamente. Ellos se unen para defender sus intereses. Alguien colocaba el ejemplo de la caña de azúcar acá en el valle, ¿sí? Los gremios de la caña de azúcar pues están representados, varios son los dueños, entre esos recuerden el famoso Ardila Lule, que es uno de los dueños de los ingenios de acá grandes del Valle del Cauca. Entonces, entre ellos, pues están agremiados y conforman su propio sindicato bajo esa modalidad del gremio de la actividad azucarera. Los de los bancos también están asociados en sus gremios, en sus gremios, y así sucesivamente, de acuerdo a cada una de las actividades económicas, pues así están igualmente asociados. En los gremios de la papa, el gremio de la panela, etcétera, etcétera, de acuerdo al producto o a la actividad económica, pues ellos tienen su organización y tienen una organización de tercera fase, que es un representante general de todos los gremios ante el gobierno nacional y ante la opinión pública. No sé si te aclaro un poquito el interrogante que tenías, ¿sí? Sí, señor, gracias, muy amable. Ok, con gusto. Por favor, el artículo 358 dice que los sindicatos son organizaciones de libre ingreso y retiro de los trabajadores. En los estatutos se reglamentará la coparticipación en instituciones de beneficio mutuo que hubiera establecido el sindicato con aportes de sus miembros. Eso dice el artículo 358. Voy a dejar aquí, por favor, y les queda esto como ejercicio para ustedes, por favor. Miren acá, este taller está aquí en la tutoría del día de hoy, ¿sí? Aquí yo estoy en el aula virtual. Entonces, es el taller sobre derecho colectivo, ya desarrollamos el caso número 1. Miren que para resolverlo ustedes, los artículos que tienen que leer, miren, del 353 al 413. Entonces, para el caso número 2, por favor, encuentran la solución en esos artículos hasta el 413. Y lo mismo sucede acá para el caso número 3 en estos artículos que dice aquí. Por favor, yo necesito que ustedes revisen ese articulado y así se equivoquen, resuelvan estos dos casos en el número de renglones que yo indico allí. Resuélvanlos y la próxima tutoría, la última, que es la última, vamos a comenzar resolviendo estos dos casos y aclarando dudas. Repito, solamente será posible que aprovechemos el tiempo y tengamos claro sobre esta última parte del derecho laboral, que es la parte colectiva, si ustedes hacen este trabajo individual, porque ustedes son los que tienen que hacer la lectura para resolver estos dos casos. Por favor, igualmente, les recuerdo que para ese día, a ver, es el 9 de abril. 9 de abril nos encontramos nuevamente a las 6 de la tarde con los que tengan el espacio, con los que tengan el tiempo para resolver la segunda parte del taller que teníamos para el día de hoy, que es la parte de la nómina. Entonces, hoy
estuvo bien interesante la actividad en la cual resolvimos todo lo que son las diferentes horas laborales, los diversos tipos de horas, ¿sí? Horas suplementarias, en la jornada ordinaria, en fin, si son extras diurnas, si son extras nocturnas, los valores, etcétera. Hicimos un ejercicio bien interesante allí y varios de ustedes supieron aprovechar porque participaron muchísimo. Entre esos recuerdo mucho a Jimmy, que está muy interesado en ese tema. Ahora, por favor, a partir de este momento, entonces voy a comenzar a resolver el examen. A partir de este momento. Vamos a retirar aquí. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar también. Dejar de presentar y voy a dejar de grabar para que el video sea un poquito más asequible para subirlo a la plataforma. Recuerden, por favor, que la actividad que realizamos hoy sobre las horas la voy a subir también. Mañana la subo a la plataforma para que los y las estudiantes que no tuvieron la oportunidad de asistir desde el comienzo puedan empaparse del tema. Repito, para el último corte, que es del 40%, el 9 de abril, entran todos los temas que hemos revisado, incluidos estos de las horas, que es algo muy sencillo, en fin, lo que hemos visto, el taller de hoy y el que vamos a revisar el mismo día, el 9 de abril. Voy a detener la grabación aquí y para el día de mañana, entonces,